Bienvenidos a la sesión número 12 del curso de Excel Intermedio Complementos de Excel. En esta oportunidad vamos a realizar el tema acerca de Power BI. Bien, como ya hemos hecho en las sesiones anteriores, les explicaba que había un programa, una aplicación muy aparte de Excel, que contiene a los tres complementos unidos, que contiene a los tres complementos dentro de su programación, con la finalidad de realizar análisis de datos de una manera diferente a lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Ya han visto cómo funciona Query, ya han visto cómo funciona Pivot, ya han visto lo bueno que hace View y ahora vamos a ver cómo es que se fusionan estos tres complementos para poder crear análisis de datos interactivos y dinámicos. Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? En esta sesión vamos a aprender los conceptos básicos de Power BI para su uso de informes empresariales y de alto impacto. Esto es muy importante. Power BI es una de las presentaciones que podemos hacer para generar un impacto enorme, ¿correcto? O sea, si queremos organizar nuestras bases de datos, que básicamente tienen mucho potencial, mucha información, la cual nosotros queremos compartir, y en realidad Power BI es una herramienta enorme para poder realizar ese tipo de análisis, ese tipo de informes, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos utilizar esta herramienta, debemos conocer cómo funcionan básicamente los complementos que están involucrados aquí. Como ya lo hemos aprendido en las sesiones anteriores, no hay mucho problema para poder identificar qué es lo que se va a hacer, eh, cuál es el modelado, cuáles son relaciones, qué son campos, qué son los gráficos y todo ello. Entonces, ya tenemos la base para poder introducirnos a este nuevo programa que es Power BI. Entonces, como ustedes verán, cada vez que yo hacía una de las presentaciones anteriores, siempre aparecía aquí el logo de Excel. ¿Por qué no aparece? Porque como les vengo repitiendo, Power BI no pertenece a Excel, no es un complemento de Excel, es un programa aparte que sí pertenece a Microsoft, pero que es un programa aparte. ¿Qué sucede cuando Microsoft se da cuenta del potencial que tenían estas tres herramientas y de la relación que se encontraban entre una y otra? Entonces decide hacer Power BI para poder complementar a las tres y crear una herramienta mucho más sofisticada. Entonces, con Power BI nos olvidamos de las celdas, de las filas, de las tablas, nos olvidamos de las fórmulas de Excel, o sea, nos olvidamos de eso y pasamos a un nuevo mundo en el cual ya hablamos de columnas calculadas, de medidas, de campos calculados, ya hablamos de fórmulas DAX, ya hablamos de visualización con gráficos dinámicos, ya hablamos de mapas y ya hablamos de relaciones entre tablas. O sea, ya es un nivel mucho más avanzado de acuerdo a lo que hemos estado acostumbrados a ver en el Excel normal de escritorio. Bien, entonces Power BI integra las tecnologías probadas del motor de consultas de Microsoft, modelado de datos y visualización. El motor de consultas, ya lo conocen, es Power Query. Ya saben que cada vez que hacíamos una extracción de tablas, esta se convertía en una consulta, ¿correcto? El modelado de datos es Power Pivot, que es el administrador de las tablas, era el administrador de las tablas que nosotros extraíamos y lo que hacía era modelar, lo que hacía era crear o aplicar fórmulas para poder realizar los análisis que queríamos. Y bueno, la visualización que era parte de Power BI, ¿no? Que se encargaba de hacer los informes dinámicos. Bien, los análisis de datos y otros usuarios pueden crear colecciones de consultas, ¿correcto? Dependiendo de las extracciones de archivos que nosotros queramos. Conexiones de datos, modelos e informes y compartirlos fácilmente con otros. Power BI es una herramienta con la cual se puede compartir con otras personas, ya que al ingresar a Power BI lo que podemos hacer es registrarnos con nuestra cuenta de Microsoft y así poder poder enviarlos quizá por correo o poderlos compartir directamente con otras personas, ¿correcto? A través de la combinación de Power BI y de Scope y el servicio de Power BI es más fácil modelar, compilar, compartir y extender nuevas conclusiones del mundo de los datos. Entonces, Power BI solamente se dedica a eso, solamente se dedica al modelado, a la extracción, a compartir, a la visualización y a la organización de información dentro de su programa, ¿correcto?
¿Cuáles son las funciones de Power BI? Power BI, Scott, puede hacer muchas cosas en sí. De las cosas mucho más importantes que puede hacer es, primero, puede conectarse a datos incluidos de varios orígenes de datos. Eso ya lo conocen. ¿Quién se encargaba de esa parte? Se encargaba Power Query. Entonces, lo mismo que hacía Power Query, podía extraer de diferentes orígenes de datos, ya sea que estén en la web, ya sea que sean archivos de texto, ya sea que se encuentren dentro de nuestros archivos personales, los extraía y los editó, ¿correcto? La segunda parte, dar forma a los datos con consultas que generan modelos de datos atractivos e interesantes. También lo hacía Power BI. Lo que hacía era editaba, moldeaba esos datos para generar datos más atractivos, ¿no? E interesantes, de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, entonces de eso se encargaban eh, los dos puntos importantes que se encargaba Power Query. Usar los modelos de datos para crear visualizaciones e informes. En este caso, eh, se encargaba Power View. Bien, compartir los archivos e informes para para que otros usuarios puedan aprovecharlos, ampliarlos y compartirlos. Entonces, aparte de ello, también nosotros podemos compartir nuestros informes con otras personas. Bien, y luego también podemos compartir los archivos, ya archivos de Power BI, ¿correcto? Con diferentes, en este caso como lo expliqué anteriormente en el punto anterior, con diferentes personas para que los puedan aprovechar. Bien, ahora, cuando nosotros guardamos un archivo de Power BI no es lo mismo como cuando lo guardábamos con Excel, ¿no? No es un libro de Excel, es un informe de Power BI, tengan claro eso. Bien, entonces Power BI centraliza, simplifica y agiliza lo que de otro modo podría ser un proceso de diseño y creación de repositorios e informes de inteligencia empresarial disperso, arduo y desconectado, como lo habíamos explicado antes, ¿no? Power BI, aquí en Power BI nos olvidamos de las celdas, nos olvidamos de la fila, de las columnas que estábamos acostumbrados a ver en Excel. O sea, ya no tenemos de tablas de datos una por una, donde hacíamos fórmulas complicadas para poder crear quizá un buscar. Entonces, en esta parte, Power BI complementa todo. Lo que hace es organiza todo y puede crear esos informes con diseños increíblemente buenos. Bien, la parte de cómo obtener Power BI. Power BI lo podemos obtener por descarga, ¿correcto? Tenemos que descargar el instalador de Power BI. Como ya les dije, es un programa muy aparte de Excel. Y una vez que lo descargamos, obviamente lo instalamos en nuestra PC, en nuestra máquina. Y luego, si es que desean, se registran como nos registramos, ¿no? A ver, disculpen, cómo nos registrábamos en las cuentas de Microsoft para Word, para Excel, para PowerPoint, que es una sola cuenta. Entonces, igual como hacíamos con ello, también podemos registrarlo en Power BI para poderlo compartir con otras personas. La descarga de Power BI es gratuita, es totalmente gratuita. Existen versiones de Power BI un poco más avanzadas que ya son pagadas, pero la descarga básica y muy bien hecha de Power BI es totalmente gratuita, ¿correcto? Entonces, para descargar Power BI, vamos a la página de la descarga de Power BI y seleccionamos descarga gratuita, que es la descarga del programa, que básicamente es el programa esencial que podemos utilizar. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y necesito una licencia? Eso tiene un tiempo de días porque muchas veces cada vez que descargamos un programa que, entre comillas, es gratuito, y solamente tenemos 30 días de full versión y luego se va a la versión demo. No, en este caso Power BI no tiene eso, o sea, no se va no se va a volver una versión demo después de una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener la misma versión, que es la versión original de Power BI, la versión básica de Power BI, que yo no diría básica, porque tiene esencialmente todo lo que podemos utilizar. Bien. Para las opciones de descarga, seleccionamos consulte con las opciones de descarga o idiomas disponibles. También tenemos que seleccionar el idioma al cual vamos a descargarlo. También podemos descargar Power BI desde el servicio directamente de Power BI. Seleccionamos el icono de descargar en la barra de menú superior y después seleccionamos Power BI Desktop. Bien, entonces, diferentes maneras, pero la más básica es, buscamos en Google Power BI. Eso se lo voy a enseñar en esta misma sesión.
Buscamos en Google Power BI y después de ello vamos a la página oficial y luego buscamos el producto que necesitamos. Ahora, ¿cómo es Power BI? Power BI es como Power View. Nos aparece el informe de Power View, pero tiene los campos que básicamente son las herramientas de Power Query y Power Pivot. Bien, entonces, en el lado izquierdo de Power BI aparecen los iconos para las tres vistas de Power, ¿no? Entonces, informe, datos y relaciones, que en este caso son estas partes de aquí. Este primer cuadro corresponde a informes, o sea, toda la visualización de la pizarra en la cual nosotros trabajamos, que podemos ver, esta es la parte de informes. Si de repente queremos ir a la parte de tablas, o sea, podemos ir como cuando íbamos a Power Pivot y veíamos las tablas, veíamos las fórmulas y aplicamos, vamos aquí, en esta parte. Y si de repente queremos crear relaciones con vista de diagrama, vamos aquí, a esta parte. Bien, entonces estos son los tres cuadros. Si queremos, por ejemplo, pasar del visualizador de informes y queremos ir al visualizador de tablas para aplicar una fórmula, le damos clic ahí. Y si queremos de repente crear una relación entre tablas, le damos clic ahí. Entonces, aquí esta es la vista interactiva de las diferentes visualizaciones que podemos tener. Bien, entonces, la vista actual se indica mediante la barra amarilla situada en la parte izquierda y se puede cambiar de vista si selecciona cualquiera de los iconos, como le está explicando, ¿no? Entonces, si aparece la barra amarilla de ahí es porque está activado en la vista que nosotros necesitamos. Bien, entonces, ¿cómo podemos conectar datos? Con Power BI instalado, está listo para conectarse con el mundo de los datos en continua expansión. Como les digo, o sea, podemos extraerlo de diferentes orígenes de datos. Para ver los numerosos tipos de orígenes de datos disponibles, vamos a seleccionar obtener datos. Luego vamos a la pestaña, en la pestaña de inicio de Power BI de Scope y en la ventana obtener datos vamos a desplazarnos por la lista de todos los orígenes de datos. En este proceso rápido podemos conectar a datos de orígenes de diferentes sitios web. En este caso, para extraer datos podemos hacerlo dependiendo si nosotros queremos de un sitio web, lo hacemos, o si de repente, en este caso, podemos entrar a la parte de obtener datos en algunas versiones, por ejemplo, en la versión que yo tengo de Power BI, nos aparece directamente ya para extraerlo directamente de Excel, nos aparece el icono de Excel, para cuando nuestros archivos se encuentran en en nuestra categoría. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, es donde dice all, y significa que son todos los orígenes en los cuales nosotros podemos obtener nuestros datos. Si de repente queremos obtenerlo de nuestros archivos, podemos fill that bus, dependiendo de dónde nosotros vamos a obtenerlo, nos aparece aquí en esta parte. Bien, entonces una vez que obtenemos nuestra base de datos, lo podemos conectar. Lo buscamos y conectamos la tabla como nosotros la necesitamos. Ahora, dar forma. Esta es la parte donde ya hablábamos de Power Query. Ahora, cuando conectamos un origen de datos, podemos ajustar los datos según nuestras necesidades, según lo que nosotros necesitemos. Para dar forma a los datos, se nos va a proporcionar el editor de Power Query. Es básicamente lo mismo cuando hacíamos Power Query. Sí, nos va a aparecer la tabla aquí, nos van a aparecer lo mismo que aparecía en Power Query. Nos aparecen las ediciones, transformar, editar. Y acá también nos va a aparecer nuestro panel de ediciones. ¿Recuerdan cuando aparecía el panel y si queríamos eliminar, aplicábamos en la flechita roja, ¿no? Entonces, es igual como lo que hacíamos en Power Query. Bien, entonces ahí no hay mucha diferencia cuando nosotros explicábamos esta parte. Bien, entonces para ajustar los datos, mientras los cargamos y los presentamos, usamos el editor de Power Query. La operación de dar forma no afecta al origen de datos original o esta vista concreta de datos. Como les explicaba, ¿no? En las sesiones anteriores, cuando nosotros extraemos un archivo, no lo va a modificar el archivo original, lo que hace es crear una copia y esa copia se crea al modelo de datos. Entonces, en este caso, ya se agrega por VI directamente. Y si es que, por ejemplo, ustedes decían, elimino el archivo o lo muevo de sitio, no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque el archivo solamente es como un referencial. Solo creamos una copia de las tablas de módulo de datos que están ahí y las agrega a Power Query. Bien, ahora, ¿cómo combinamos datos? Las dos formas que también nos había explicado, una puede ser por combinación directa como lo hacíamos en Power Query. Seleccionamos la tabla
seleccionábamos la columna coincidente y seleccionábamos qué tipo de relación se encontraba, si era de uno a varios, de varios a uno, de uno a uno, ¿correcto? Entonces, los otros diferentes estados resultan interesantes y serán útiles para crear otras consultas y análisis, ¿no? Pero hay un problema, la mayoría de datos usan abreviaturas de 2 letras para los códigos de estado, no el nombre completo de los estados. Por ejemplo, para usar estos datos se necesita una manera de asociar las abreviaturas con los nombres de los estados. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Cada país o cada estado tiene su abreviatura. Entonces, si por ejemplo tenemos una tabla de estados y una tabla donde están las abreviaturas, que está, como les explicaba en las sesiones, esta sería la tabla matriz, en donde están los estados con su abreviatura, y esta sería la tabla secundaria de donde sale esto. Entonces, si queremos hacer un informe con las abreviaturas y la demás información, tendríamos que hacer una relación de tablas para que se pueda identificar una con otra. Entonces, esto es lo que hacíamos anteriormente. Podemos combinar datos de esta manera o también podemos combinar datos con el visualizador de diagramas, como lo hacíamos en Pivot. Teníamos los diagramas de las tablas y arrastramos las columnas una con otra para relacionarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que podíamos hacer. ¿Qué contiene el panel de Power BI? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cuáles son sus funciones? Bien, entonces, en la vista de informe de Power BI podemos crear visualizaciones de informe. Las vistas de informes tienen 6 áreas principales. 6 áreas. En esta parte sí las voy a explicar de manera textual. Cuando vayamos al informe, vayamos a abrir el programa de BI. Ahí les voy a explicar de qué se trata cada una de ellas. Entonces, la cinta en la parte superior, visualizaciones, es como la barra de herramientas. Bien, el área de lienzo que está en el centro, que es la parte donde aparece el gráfico, disculpen, la pizarra de informes y donde aparecen las visualizaciones, ya que si queremos hacer una tabla, un gráfico de barras, un mapa, un gráfico circular, etc. etc. Bien, en el área de pestañas de página, la parte inferior, es en la que permite seleccionar y agregar páginas de informes, donde nosotros tenemos, por ejemplo, como lo hacíamos en Excel, teníamos hoja 1, hoja 2. En este caso también podemos agregar diferentes hojas o diferentes pizarros para poder trabajarlas. En el panel de filtros, como había en Power View también, donde podemos filtrar visualizaciones de datos de acuerdo a como nosotros queríamos. En el panel de visualizaciones, donde podemos agregar y cambiar o personalizar visualizaciones y aplicar objeción de detalles. Esto es cuando ya tenemos las tablas hechas, podemos especificar cada detalle de cada tabla. Podemos cambiar color, podemos cambiar forma, podemos cambiar formatos de texto y todo ello. En el panel de campos es donde se muestran los campos disponibles en las consultas y podemos arrastrar los campos a lienzo de los paneles de filtros o visualizaciones para crear o modificar visualizaciones. Como aparecía en Power View, teníamos el panel de visualizaciones de tablas y arrastrábamos la columna a campos para que se pueda crear automáticamente una tabla en la pizarra. ¿Correcto? Bien, entonces si desean saber más sobre este tema, les invito a visitar esa página. Es la página oficial de Power BI, ¿correcto? Es la página oficial de Power BI. Aquí pueden encontrar todo lo relacionado a Power BI. Pueden encontrar tutoriales, pueden encontrar la aplicación en sí. Y nosotros nos vamos a redirigir directamente hacia esa página, ¿correcto? Como ya saben siempre, ahí están mis contactos para que puedan escribirme, ya sea al correo, al número de WhatsApp para cualquier consulta. Si desean saber más acerca de los demás cursos de cursosmaclub.com, pueden escribir al número de asistencia a usuarios. Entonces vamos a ir primero a la parte en la que nosotros, la primera parte de cómo obtener Power BI. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo hacemos? ¿Se paga? ¿Es gratuito? ¿Tiene alguna versión? ¿Tiene alguna versión o disculpen, tiene algún periodo de tiempo? Bien, entonces entramos, primero vamos a ir paso a paso, vamos a abrir un nuevo navegador. Entonces ponemos Power BI, ¿no? Power BI, bien. Entonces una vez que abrimos Power BI nos va a aparecer esta parte de aquí, nos va a aparecer, en el navegador ya encontrar esta parte, Microsoft Power BI. Entramos aquí, ¿no? A la página principal de Power BI. Bien, entonces, dependiendo si nosotros queremos iniciar sesión directamente aquí, podemos hacerlo.
o simplemente podemos descargarlo. Vamos aquí a la barra de navegación, en la barra superior, y le damos clic a productos. Bien, le damos clic a productos y vamos a seleccionar Power BI Desktop. Como ustedes sabrán, como les explicaba, habían diferentes versiones de Power BI. Como les digo, Power BI Desktop, que es la versión básica, contiene todo lo que nosotros necesitamos si queremos hacer informes de una manera mucho más básica. Las siguientes versiones, Power BI Pro, Premium, ya son versiones mucho más avanzadas. Incluso tenemos también Power BI Móvil para nuestros dispositivos móviles, como son tabletas o celulares. También podemos hacer informes desde ahí. Pero algunas de estas versiones ya tienen un costo, ¿no? Entonces la versión gratuita, que es Power BI Desktop, le damos clic ahí y nos va a llevar directamente hacia su panel. Bien, es su panel de Power BI Desktop. Entonces, esto es Power BI, como les explicaba. ¿Podemos hacer esto en Power BI? Sí, podemos hacerlo. Bien, entonces, como les decía, esta es la parte de navegación de cinta de opciones, de visualizaciones. Esta es la parte de herramientas que tenemos de Power BI. Esta es la parte de visualizaciones, dependiendo de los gráficos que queremos hacer. Esta es la parte de consultas, cuando ya nos aparecen las consultas de tablas con sus columnas respectivas. Esta es la parte de campos donde arrastramos una columna a la parte de campos para que se pueda crear automáticamente una tabla. Y esta es la parte para agregar diferentes hojas de informes, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos esto, ya estamos aquí, le damos clic a descarga gratuita. Bien, y ahí, bueno, yo ya lo tengo instalado por VA, pero una vez que les aparece aquí, le va a aparecer para poder descargarlo, seleccionan el idioma en el cual lo quieren descargar y le dan clic a descargar. Pierden el cuidado, no hay ningún tipo de virus ni ningún tipo de malware a la hora de hacer la descarga. Estamos en la página oficial de Microsoft. Bien, entonces, una vez que ya lo descargamos aquí, ya lo instalamos en nuestra PC y listo, ¿no? Entonces, bien, esa es la parte para cómo obtener Power BI, ¿correcto? Ahora vamos a la parte ya cuando lo tenemos instalado. Bien, entonces, esto para todos los que están viendo el video, esto es Power BI. Power BI complementa e introduce todos los tres complementos de Excel que nosotros teníamos y hemos estudiado en un solo programa. Como les decía, aquí tenemos las visualizaciones, como aparecía en Power View, ¿no? Para poder transformar los datos a como nosotros los necesitábamos. En esta parte tenemos la parte de campos, donde arrastrábamos las consultas aquí y podíamos editarlo. Si damos clic aquí, vamos a la parte de formato, donde podemos cambiar los formatos de cada una de los gráficos que tenemos, ya sea en colores, ya sea en tamaños de formatos de texto, ya sea en tamaño de texto y etc, etc. ¿Correcto? Esta parte de aquí es la parte de filtros, donde podemos arrastrar en un campo y automáticamente vamos a poder crear filtros automáticos para toda la hoja, ¿correcto? Esto era la parte de visualizaciones que les explicaba. Aquí podemos ver la parte de informe, donde nos va a aparecer la pizarra para poder trabajar Power BI con las diferentes visualizaciones. En esta parte de aquí, si damos clic aquí, nos va a aparecer la parte de datos, donde nos aparece la tabla, básicamente, con sus datos que corresponden. Y aquí podemos hacer todo lo que son consultas, disculpen, todo lo que son columnas calculadas, medidas con fórmulas DAX. Y esta es la parte, obviamente, de la visualización de relaciones, ¿no? Donde nos aparecen los modelos de tablas y podemos relacionarla una con otra. En este caso no tengo todavía un modelo de datos que he agregado, pero vamos a esa parte. Bien, entonces como les decía, yo aquí ya tengo la parte, por ejemplo, si hemos querido obtener datos, nos van a aparecer los diferentes orígenes de los cuales nosotros queremos extraer los datos que necesitamos, ya sea de Excel, de conjunto de datos por BI que han sido compartidos con nosotros, flujo de datos de Power BI, o sea, flujo de datos de modelos de datos relacionados y diferentes orígenes, web y todo ello. Bien,
Pero también nos va a aparecer esto como mayormente la mayoría de personas trabajan, algunas con web, directamente la descargan de web, o son archivos que tienen en su base, disculpen, son libros de Excel que tienen en sus archivos que necesariamente quieren transformarlos con un informe dinámico. Entonces yo voy a extraer la tabla que siempre hemos venido trabajando, que en este caso es Restaurante San Gabriel. ¿Recuerdan esa tabla? Pues esta la vamos a seguir trabajando en esta oportunidad para la introducción a Power BI. Entonces extraemos, igual como lo hacíamos en Query, extraemos y va a aparecer esto. Va a aparecer conectando, ¿correcto? E igual que por Query nos va a aparecer la misma parte donde nosotros elegíamos la tabla y le damos clic a editar, ¿correcto? Entonces esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue la tabla. Entonces, igual que Power Query, mire, igual que Power Query nos aparece. Entonces nosotros seleccionamos la tabla que queremos y automáticamente, recuerden que en Power Query nos aparecía editar, bueno, aquí nos aparece transformar datos. ¿Bien? Le damos clic a transformar datos porque recuerden que esta tabla tenía cierto tipo de ediciones que realizar. Bien, entonces esperamos a que cargue. Incluso miren, aquí aparece editor de Power Query. Bien, no ha cambiado nada en esta parte, ¿correcto? Y uno se preguntarán, ¿pero qué? ¿Abre el Power Query de Excel? No, no, no. El Power Query lo abre de lo que ya viene dentro de VA. Bien, entonces aquí aparece, que aparece en nuestra tabla. Igual como aparecía en Power Query, lo que teníamos que hacer, primero es eliminar esta fila que no la necesitamos. Entonces igual quitar filas. Aquí no cambia nada, la misma edición, la misma parte de editor de datos que teníamos en las sesiones anteriores. Es lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Bien, entonces eliminamos solamente una fila porque es una fila la que no necesitamos. Y luego queremos agregar esta columna, esta fila como encabezado. Le damos clic aquí, usar primera fila como encabezado. Y listo, ya está. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Ya tenemos esta parte de aquí. Entonces, lo que vamos a dar clic aquí es cerrar y cargar, dependiendo de cómo queremos. Solamente si queremos aplicarlo, si de repente solo queremos cerrarlo, o si queremos cerrar y aplicarlo, que quiere decir, vamos a cerrar el editor de Power Query y vamos a aplicar los cambios al modelo de datos que ya se ha agregado. Bien, entonces le damos clic a cerrar y aplicar. Nos va a aparecer esto, no tiene cambios pendientes de consultas que nos han aplicado. De repente son cambios de formatos, por ejemplo, de repente lo que ha hecho es implícitamente Power Query detectar que hay formatos que son, a ver, por ejemplo, formatos de moneda, formato de texto que están con otro formato diferente. Entonces, lo que hace es crearlo de esa manera. Entonces, le damos clic aquí. Esperamos a que aplique primero los cambios que hemos realizado nosotros a la consulta. Bien. Entonces, como han visto, es lo mismo. Es lo mismo que hacíamos en Power Query, o lo mismo que hacíamos en Excel. Entonces, por eso es importante tener la base de los tres complementos. Bien, entonces dejamos que cargue un poco y listo. Bueno, se aplicaron los cambios y ya está. Bien, entonces para que vean cuáles son nuestras visualizaciones. La primera, que es la visualización de informe, todavía no hemos agregado ningún campo, ninguna columna, ninguna tabla, ningún gráfico. Entonces no nos va a aparecer nada. La segunda visualización es la visualización de tablas, la visualización de datos y miren, ya aparece aquí, esta parte. Y esta parte era igual a como hacíamos Power Pivot. Como en esta parte solamente tenemos un solo dato, cuando nosotros agregamos, por ejemplo, nueva columna, podemos agregar una nueva columna, podemos agregar una nueva tabla, dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, queremos agregar una nueva tabla con fórmulas y medidas calculadas, columnas calculadas, entonces podemos hacer eso. Bien. O podemos hacer nuevas medidas con expresiones DAX o simplemente medidas rápidas. ¿Qué son las medidas rápidas? Eso sí quiero que lo vean un poco más a profundidad. Las medidas rápidas son medidas automáticas que se pueden realizar en una tabla dependiendo de la necesidad que tengamos. Por ejemplo, en medidas rápidas podemos hacer una suma, un promedio, una resta, una multiplicación, lo que sea, de acuerdo a las columnas que nosotros le apliquemos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos qué tipo de medida queremos hacer. Queremos hacer un promedio por categoría, un filtro.
Entonces aquí esto es como, a ver, ¿cómo les explico? Es como un grupo selecto de medidas que ya se sabe que vamos a poder aplicar a esto. O sea, es como el demo de medidas. O sea, no es necesario aplicar la fórmula como lo hacíamos en Pivot con una sum y luego aplicábamos un calculate y todo ello, ¿no? Entonces aquí solamente seleccionamos el cálculo que queremos hacerle a la columna y automáticamente lo hace. Bien, sin necesidad de aplicar la fórmula. Bien, esto es como el demo, ¿correcto? Y la segunda, que es una nueva medida, cuando nosotros ya nos va a aparecer aquí eh, para poder crearla. Bien, entonces recuerden que esto aplica las mismas fórmulas DAX que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer. Entonces, por ejemplo, la medida va a ser igual, por ejemplo, una suma, un sum, ¿correcto? ¿Recuerdan? Un sum y lo mismo, ¿no? Tenemos que seleccionar la columna en la cual queremos aplicar esa medida. En este caso va a ser un sum del precio. El precio. Cerramos paréntesis y aplicamos Enter y ya tenemos una medida aplicada en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Y así es como podemos realizar este tipo de informes. Bien. Y nuestra medida obviamente no va a aparecer abajo, sino nos va a aparecer aquí en la vista de campos, ¿correcto? Tenemos esta medida que aparece como una calculadora, ¿no? Entonces ahí está. Bien. Y ahora vamos a nuestra vista de informe, que es lo más importante de todo. Aquí nosotros podemos crear eh, los informes que nosotros necesitamos. En esta parte nosotros agregamos, como lo hacíamos en Power BI, agregamos las columnas a campos, ¿correcto? Entonces se creaba automáticamente una tabla y luego le damos la visualización que nosotros queríamos. O primero seleccionamos la visualización, por ejemplo, necesito bueno, aquí no podemos hacer mapas, porque no, esta base de datos no tiene, como se explicó, no tiene ubicaciones, o sea, no tiene países, no tiene ciudades, no tiene nada de ahí. Entonces, para la siguiente sesión, cuando veamos un dashboard con Power BI, un dashboard mucho más elaborado con diferentes tablas, ya vamos a hacerlo con mapas y todo ello. Bien, esta oportunidad solamente es para que puedan ver la introducción y para que puedan ver lo que puede hacer Power BI. Bien, entonces aquí, por ejemplo, quiero hacer una... Miren, le voy a explicar de qué se trata cada una. En este caso es un gráfico de barras apiladas, le va a aplicar cada una de las barras de manera horizontal con los datos de acuerdo a la cantidad. Bien, cuando hablamos aquí, esto es igual, columnas apiladas, datos con cantidad. En este caso, barras agrupadas son con barras que se encuentran pegadas unas a otras. Este de aquí, columnas agrupadas igual. En este caso, gráfico de barras 100% apiladas y gráfico de columnas 100%. Aquí nos aparecen las columnas, pero con porcentaje. Tengan en cuenta. Estos de aquí son con cantidades y estos de aquí son con porcentajes. O sea, es como trabajar un gráfico circular con porcentajes. Igual podemos trabajar columnas con porcentajes, ¿correcto? Tengan mucho cuidado porque a veces confundimos esto porque lo damos las figuras igualitas. Entonces decimos, ok, voy a hacerlo aquí y de repente nuestro informe no sale tal cual como nosotros queremos. Entonces recuerden, estos son con cantidades y estos son con porcentajes. Ahora, ¿qué dirán? No, que tenemos que aplicar porcentajes de acuerdo a lo que sean. No, o sea, por ejemplo, si en total de ventas son 25.000 dólares y de repente hay ventas de, no sé, 100.000 dólares, nos aparece el porcentaje correspondiente a esa cantidad. O sea, no nos aparece la cantidad en sí, ¿correcto? Ahora esto es un gráfico de líneas. Esto es un gráfico de áreas, o sea, línea con el área superficial. Luego también tenemos gráfico de áreas apiladas, cuando tenemos diferentes líneas y el área aparece por encima de la línea apilada. Ahora tenemos gráficos combinados, ¿no? Cuando tenemos gráficos de columnas apiladas y de líneas, también tenemos barras de herramientas, de gráfico de barras de herramientas. En este caso tenemos un gráfico de cascada, ¿no? Este es un gráfico bastante interesante también para crear nuestros informes. Bien, por ejemplo, nos aparece así, que esto es como un histograma, por así decirlo. Bien, quitamos. En este caso también podemos aplicar un gráfico de embudo donde nos aparecen los datos así. Por ejemplo, el mayor dato nos aparece arriba, el que sigue abajo y así sucesivamente, ¿no? Que tiene las mayores cantidades. Bien, gráficos de líneas de gráfico de dispersión de puntos, gráfico circular
Este es un gráfico de anillos, ¿correcto? Es parecido al gráfico circular, solamente que tiene diferente forma. Esto es un trimap. Nos aparece como es como una tabla de doble entrada, ¿correcto? Tenemos también mapa, que ya lo hemos trabajado. Luego mapa coroplético, que es como un mapa geopolítico, ¿correcto? En este caso tenemos un medidor que es como un velocímetro, de acuerdo a las cantidades de unidades que nosotros queramos. De repente estamos trabajando y con intensidades, con velocidades, podemos aplicar este gráfico, ¿no? Tarjetas, en este caso son tarjetas de visualizaciones y tarjetas de varias filas. Por ejemplo, estas tarjetas de varias filas es como cuando hacíamos, eh, ¿cómo les explico? Los mosaicos, ¿correcto? Los mosaicos. O sea, nos aparece como un menú de la información que nosotros queremos. Y obviamente eso nos sirve como si fuera una segmentación de datos. Bien, en este caso es un KPI que es uno de los gráficos donde indica subidas y bajadas. Y tenemos una segmentación de datos que también podemos agregar. La segmentación de datos está directamente aquí. Podemos agregar una tabla, en este caso una matriz. Tabla y matriz que pueden parecer lo mismo, pero no. Correcto, cada una tiene datos diferentes. Y diferentes tipos de gráficos, ¿no? Distintos tipos de gráficos que podemos encontrar. Bien, ahora aquí en esta parte podemos aplicar, en este caso, los formatos que nosotros queramos y esta es la visualización de campos. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un gráfico circular. Un gráfico circular, lo seleccionamos primero, sí, o puedo hacer al revés. Primero jalamos a campos y luego seleccionamos el gráfico. Entonces yo quiero hacer un gráfico circular de, en este caso, donde me aparezcan los detalles de las personas que atendieron y nos aparezca las órdenes que atendió. Entonces aquí hay algo muy importante, hay algo que sí deben ver, miren. Y quiero que lo vean primero como una tabla. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esto, nos aparece una cantidad de 37.717.832 órdenes. Y eso es falso. Porque en nuestra base de datos, si nosotros vamos a la base de datos, solamente tenemos hasta, mm, si no me equivoco, 2.500 órdenes, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si se han dado cuenta, como lo explicaba antes, bueno, tenemos 1.000 órdenes, ¿no? 1.000 órdenes. ¿Qué pasa? Aquí cada orden se repite, ¿bien? Y al repetirse cada orden, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo les decía sobre esa tabla? La orden 1 tenía diferentes pedidos de productos, entonces por eso se repetía la misma orden con la misma fecha. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto cambie, para que esto sean de acuerdo a las órdenes netamente que han atendido? Entonces aquí seleccionamos recuento distintivo. O sea, cuenta cada uno de los valores, pero sin las repeticiones. Y aquí está, 2.500. O sea, bueno, de repente en la tabla no aparecen, pero aquí aparecen 2.500 órdenes, que es lo correcto. Porque si revisan la base de datos, esto es lo que yo recuerdo que era lo que había, 2.500 órdenes. Y aquí está cada una de las órdenes que ha atendido cada uno. Bien, entonces seleccionamos un gráfico circular porque se vea mucho más visual. Y miren, dirán, oye, se ve muy pequeño, no se ven los formatos. Ok, podemos cambiarlo. ¿Dónde podemos hacer eso? Aquí. Le damos clic a formato y cambiamos. Por ejemplo, vamos a cambiar el formato de etiquetas, que son estos. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar el tamaño. No, etiquetas, disculpen, son las partes de gráfico, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño para que se vea un poco mejor. Bien. Ahora vamos a ver la parte de leyenda. Esta es la parte de leyenda. Vamos a cambiar también el tamaño del texto. Bien, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Y luego vamos a cambiar también el tamaño del título porque se ve muy pequeño. Bien. Entonces cambiamos el tamaño del título y listo. Vamos a ponerlo en el centro porque se ve mucho mejor. Listo. Entonces ya está ahí. ¿Podemos agregar un título como lo hacíamos en Power BI? Sí, también podemos agregar eso. Vamos a insertar. Vamos al cuadro de texto. Le agregamos un título, ¿no? Entonces le ponemos informe de ventas.
Le aumentamos el tamaño de letra, vamos a ponerle 42. Listo. Ya está, vamos a centrarlo. Vamos a ponerle negrita. Listo, vamos a cambiar el color, ¿no? Vamos a ponerle un color mucho más llamativo. Vamos a ponerle un color azul. Bien, entonces, esto es como si hiciéramos... Lo bueno de esto es que es bastante interactivo y podemos trabajarlo como si estuviéramos básicamente moviendo, moviendo gráficos, cambiándole formatos. O sea, no hay necesidad de aplicar fórmulas, tantas fórmulas, para que uno pueda identificar una con otra y todo eso, ¿no? Entonces aquí está, listo. Ya tenemos nuestro título. Eh, Podemos agregar también una imagen de fondo. Bueno, en esta parte voy a utilizar la imagen que utilicé eh, en Power View, que es esta. Bien, podemos utilizar una imagen, ¿no? Para poder poner aquí. Bien. Podemos ponerla como imagen o también podemos insertar fondos, como lo hacíamos en Power View. Bien. Entonces vamos a quitar esta imagen. Correcto. Entonces vamos a seguir con los gráficos. En esta parte, por ejemplo, yo quiero también que aparezca esto y que nos aparezca de acuerdo al tipo de producto que se ha vendido. Entonces voy a arrastrar tipo al campo de valores y voy a hacerlo como un embudo, como un gráfico de embudo. ¿Correcto? Y entonces no nos aparece nada porque todavía no hay valores que midan. Entonces vamos a ponerle precio, o sea, de acuerdo a las ventas. Y miren, aquí está. Aquí está. Bien. Entonces, por ejemplo, seleccionamos a uno de ellos, de acuerdo a nuestro campo, y miren cómo va cambiando. Cómo va cambiando nuestro gráfico, de acuerdo a los datos de cada uno. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de barras. Uy, se cambió todo esto, a ver. Un gráfico de barras, pero con los productos. O sea, arrastramos producto a eje. También lo ponemos en leyenda. Y ponemos en valores los precios. Y ahí está. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, seleccionamos a uno de ellos y todo tiene que cambiar. Vamos a poner esto más acá. Y listo, ¿no? ¿Correcto? Y ahí está. Por ejemplo, seleccionamos aquí. Y sí tiene que cambiar de acuerdo a los datos que están, que le corresponden a cada uno de ellos. Y así como lo hacíamos en Power View, también lo podemos hacer aquí en Power BI. Ahora de repente podemos aplicar un filtro, ¿no? Aplicar un filtro. Los filtros se aplican automáticamente de acuerdo a lo que están en cada una de las tablas y podemos seleccionar cada uno de ellos. Y obviamente todo esto va a cambiar de acuerdo al filtro aplicado. O sea, todo lo que está aquí va a ser únicamente para esto. Por ejemplo, podemos aplicarlo aquí. Bien. O de repente, bueno, en esta parte de filtro, nosotros aplicamos solamente para aquellos que queremos visualizar en el gráfico. Bien. Entonces, podemos seleccionarlo. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, podemos agregar filtros a esta página? O sea, solamente esta página de informe o filtro a todas las páginas. ¿Podemos agregar más páginas aquí? Sí, podemos agregar mucho más páginas de informe, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Bien, entonces, por ejemplo, como solo tengo una página, voy a agregar un filtro a esta página y mi filtro va a ser por categoría. Entonces, voy a agregar un filtro de categoría. Y miren, voy a agregar, a ver, en cuanto a pizzas. Y miren cómo cambia todo. En cuanto a pizzas, y cambian todos los gráficos. En cuanto a platos fuertes, y empieza a cambiar todo mi gráfico. Bien. En cuanto a vinos, ¿cómo cambia el gráfico? ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como nosotros podemos hacer informes con Power BI y cómo podemos utilizar esta herramienta. Como ya han visto,
tenemos lo mismo que hacíamos en Power Query, lo mismo que hacíamos en Power Pivot, y es lo mismo que hacíamos en Power BI. Entonces, esa ha sido la parte de introducción a Power BI. En esta sesión, que ha sido una sesión básicamente teórica, la siguiente sesión ya va a ser una sesión práctica en donde vamos a realizar un dashboard con diferentes tablas, las vamos a extraer, las vamos a relacionar, vamos a editarlas y vamos a crear nuestro informe dinámico con ello. Bien, entonces esa ha sido la parte de, esta ha sido la sesión número 12, la sesión completa número 12, que corresponde a introducción a Power BI.